alegra, nos llena de gozo saber que este privilegio que Dios nos ha dado de poder congregarnos, hoy es otro día más que lo podemos hacer. En algunas partes del mundo se oye que la legislación de los países, que en países como Bolivia se comienza a censurar la libre práctica, lectura, reunión, alabanza y levantamiento del nombre del Señor en libertad. De tal manera que no nos pase, como dice el adagio popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y al igual que el aire, la posibilidad de congregarnos aquí en nuestro país es libre. En algún momento se puede perder y vamos a valorar aquello que hemos perdido. De tal manera que hay muchas razones para estar alegres, para estar contentos, agradecidos con Dios. Y en lo personal, pues le doy gracias porque nos permite el privilegio de compartir su palabra un domingo más. Dice Filipenses 1:18, si todos vamos ahí, a Filipenses 1:18, dice la santa palabra del Señor, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hemos hecho un camino a través de la palabra del Señor y a través de abordar la epístola a los filipenses. Y Pablo desemboca hoy en este versículo tan hermoso donde se pregunta, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. El apóstol se gozaba en que Cristo sea predicado. Oremos pues. Gracias, Señor. Bendito Dios, permítenos hoy, al igual que el apóstol, gozarnos en la prédica de Cristo Jesús. Que nuestros labios, nuestros oídos, nuestros corazones solamente estén prestos a la palabra de Dios, que es realmente lo valioso y lo que cambia nuestras vidas. Padre eterno, gracias, porque de la manera más sencilla, a gente como nosotros, nos permites recibir tu bendita palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, hemos caminado en primer lugar reconociendo que es solo la gracia de Dios la que nos ha hecho salvos. Estando persuadido de esto, que aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aquel que inició, de tal manera que está remarcándose la gracia de Dios como autora de todo lo que sucede en nuestra vida, de todo el proceso que hemos estado viviendo en nuestras familias, de la bendita posibilidad de que inclinemos nuestros cuerpos para reconocer a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Esto no ha sido un hecho fortuito. Esto responde al plan eterno de Dios para cada uno de nosotros, que se inició antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, sin una gota de merecimiento para cada uno de nosotros. Y luego veíamos también que si la gracia fue la que inició la buena obra, esa misma gracia procuraba que, llenos del amor, se establezca un equilibrio hermoso entre lo que significa conocimiento y amor. Y otra vez se derrama el corazón de Pablo en la palabra, este corazón inspirado por Dios.
Y se nos hacía una alegoría hermosa cuando decía que somos como aquellas partes de la planta que necesita recibir la savia y alimentarse todos juntos de una misma savia, y por lo tanto mostrar frutos que dan cuenta de cuál es el alimento que ha llevado esta savia a la vida de cada uno de nosotros. Y entonces hablamos de la iglesia y de los miembros de la iglesia como si estuviéramos hablando de un huerto espiritual, un hermoso huerto donde plantadas las semillas de la manera y por el lado que nuestro Salvador, y le decía que la visión era como de un huerto espiritual donde se iban a reunir los frutos que venían y que eran producto de la savia que recorría a través de las venas de cada uno de los creyentes. Y mientras la iglesia se preocupaba por el encarcelamiento de Pablo, a Pablo le preocupaban algunas cosas, además de expresar en los primeros versículos, vaciar su corazón en amor hacia la iglesia, le preocupaba algunas cosas que estaban sucediendo en ella. Y sobre todo, el aparecimiento de ciertos falsos hermanos que estaban en la iglesia y predicaban a Cristo movidos por envidias o por disensiones. Y entonces, estos escritos para ese tiempo son absolutamente contemporáneos y son previsibles en nuestras iglesias. En la actualidad podemos aplicar la preocupación que tiene Pablo por su iglesia y por los individuos. Nos retrata la iglesia en general. Decíamos que la iglesia es como un huerto espiritual donde el fruto es producido por la misma savia que nos congrega a todos y cada uno de los creyentes, y que finalmente dará alabanza y gloria a este Dios que hace posible todas estas realidades en nuestra vida. Es entonces una reunión y una sociedad feliz, armoniosa, debido a que estas cosas se comparten. Esa es la iglesia como la ve Pablo en este tiempo. Afirma en el versículo 7 que somos partícipes de esta gracia. ¿Y sabe cuál es la gracia más grande? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Todos los miembros de la iglesia, todos estamos llamados. Veamos el versículo 17, pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El versículo 27, solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. He ahí el nutriente, el maná provisto por Dios para cada uno de nosotros y para cada una de las familias. Entonces la iglesia nace como un grupo de personas que han escuchado el mismo mensaje, que han tenido la misma esperanza, que han creído la misma verdad y que han aceptado la misma fe. Entonces no es una reunión espontánea, no es un grupo social, no es cierto grupo de gente, de vecinos, de cercanos, de muy cercanos. Yo creo que en el corazón de cada uno de ustedes y el mío daríamos lo que fuese, porque toda nuestra familia estaría acá. Pero la iglesia tiene un determinante común, esta savia, esta esperanza, esta misma salvación por gracia y esta misma fe que compartimos. Eso y ninguna otra cosa más es lo que nos llama a estar unidos y a congregarnos
un día domingo. Por eso es que somos un grupo especial, no una organización democrática, no una organización de beneficencia, no una organización con bienes sociales, no una organización con otros intereses. Nos une la misma fe, y esa fe nos trajo a la iglesia. Por eso es que esta iglesia depende de esto, de que nos reunimos a causa de esa salvación generalizada que por gracia Dios nos otorgó a cada uno de nosotros y que nos ha permitido compartir una misma fe. Ese es el cimiento y eso es lo que determina que seamos una iglesia. Estas cosas comunes son las que debemos reunirnos a estudiar y agradecerle a Dios por ello. Pero la iglesia se encuentra en el mundo. Juan, en el capítulo 17, donde quizás se expone la mejor oración, si es que se puede categorizar las oraciones de Jesús, que he podido escuchar y he sentido. Padre, aquí están todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Están en el mundo, pero no son en el mundo. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Entonces la iglesia está en el mundo. Y Jesús ora por su iglesia. Y Jesús está a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros, para que aun permaneciendo en el mundo, no formemos parte de él y de su sistema. En las primeras iglesias esto era clarísimo también. Allí era prohibido unirse en el nombre de Jesús. Miren, y las epístolas en gran manera fueron escritas precisamente para guiarnos y guiar en ese tiempo a cómo debemos comportarnos y cómo debemos seguir la palabra del Señor frente a las situaciones que el mundo nos plantea. Los primeros cristianos no eran tan atacados por lo que eran, sino por lo que creían y predicaban. Por eso eran atacados. En un mundo y en un momento donde proliferaban las iglesias, los dioses, las ceremonias y los cultos, los judaizantes decían, que es con quienes Pablo tiene una fuerte réplica, decían, miren, si crees en el Evangelio realmente estás bien, pero si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que circuncidarte. Obras, obras, obras. El hombre tratando de ocupar algún espacio, si sea mínimo, en la gloria de Dios y en la salvación. Y es que siempre queremos ser protagonistas. Y esto es tan moderno como lo era en su tiempo. Las religiones mistéricas de ese entonces eran también otros de los enemigos de la naciente iglesia creyente. Hechos nos muestra la cantidad de templos que se edificaban, nos muestra la cantidad de dioses que se levantaban y las posibilidades de que la gente se infiltrase también en la iglesia naciente. Y por eso la preocupación de Pablo. Y estas religiones en la actualidad también atacan los cimientos del cristianismo. No solo minar el cimiento para que se edifique mal y se caiga la iglesia, sino también poner otro cimiento.
para que crezca sólida en la mentira. Y debemos escuchar, y debemos tener una tabla de salvación, y debemos saber a qué atenernos. No será la prédica del pastor, no será la conversación, será la bendita palabra de Dios la que culmine la obra que Cristo empezó. Y por eso es que estamos llamados a predicar. Y por eso es que el apóstol nos dice que prediquemos nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Y algunos en ese tiempo se contagiaban de estas falsas ideas. Es que es muy atractivo, ¿no? Yo puedo hacer algo y ser parte también de la salvación y por lo tanto recibir la gloria por la salvación. No sé si alguno de ustedes ha oído, yo tengo más de 100 hijos espirituales que los he llevado a los pies de Jesucristo. ¿No lo han oído? Yo los he oído muchas veces. Es decir, la gloria del hombre en vez de la gloria de Dios, que a lo necio de este mundo llamó para avergonzar a los sabios. Entonces Pablo dice, los enemigos de la iglesia están tanto fuera como dentro de la misma. Y nos llama y nos exhorta a no convertirnos en esto. Y por eso es que Pablo llama a todos los creyentes a dos grandes encomiendas. Les pide que tengan dos grandes responsabilidades: la defensa y la confirmación del Evangelio. Defensa y confirmación del Evangelio. ¿Qué significa esto? No nos queda duda de lo que sucede hoy en día. Toda la filosofía, el proceso de educación, ustedes van a un zoológico y comienzan a mostrarle las escalas de revolución y lo dan como lo más normal, y toda persona y nuestros niños entran y deben aprender la evolución como tal. Es el orden del mundo. La filosofía que trata de darle el razonamiento a cada cosa que sucede. Enemigo enorme de la teología, del estudio de Dios, del tratado de Dios como tal. Y hacia donde usted mire, lo que dice la televisión, lo que dicen los libros, lo que dice la política, lo que dice todo aquello está fuera de lo que significa el orden de Dios. ¿Y cuánto tiempo nos envuelven estas cosas? El orden de este mundo siempre va a tratar de alejarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunto, mi hermano, el llamamiento que hace el apóstol es a que usted y yo demos fe de la esperanza y de la fe que tenemos en la bendita palabra de Dios. Y la exhortación va hacia allá, a que usted y yo demos razón de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y de a quien decimos creer y decimos amar. Por eso antes nos habló ciencia, conocimiento y amor. La ciencia por sí sola embrutece. El conocimiento hace lo mismo. Pero si el amor de Dios inunda su vida, la ciencia y el conocimiento tocará los corazones de cada persona, de sus hijos, a quienes usted se dirige. Por eso el llamado de defensa y confirmación. Para esto es preciso prepararse. En la Biblia no existe personas que solo pasaban cantando con un lenguaje diferente. Hola mi hermanito, ¿cómo estás mi hermanita? ¿Todo bien? En victoria mi hermano, con la Biblia acá abajo. ¿Cómo estás? En victoria mi hermano. Y su vida y el diario vivir sigue exactamente igual. La confirmación del Evangelio, ¿sabe qué es? El testimonio que usted y yo demos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y de cómo es nuestra vida
cuando nadie nos ve, o cuando todo el mundo nos ve en el mundo. No el día domingo que estamos todos reunidos en el nombre de Jesús. Es afuera, en lo que nuestros labios dicen, en lo que nuestras manos tocan, en lo que nuestros ojos ven, en el amor que damos o no damos. Esa es la confirmación del Evangelio. No solo decimos y conocemos y nos preparamos para, con el ejemplo de los apóstoles sobre los cuales se edifica toda iglesia, prediquemos al Señor y mostremos a quien está al lado nuestro, sino para que nuestra vida sea un mudo testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Mi hermano, el llamado es a la defensa del Evangelio. Y en este tiempo donde niños en las escuelas, jóvenes en los colegios, jóvenes en las universidades, profesionales en sus trabajos, los creyentes estamos siendo atacados. Y si no se nos ataca, debe preocuparse, porque entonces usted no está mostrando nada de lo que Cristo ha hecho en su vida. Está caminando conforme a la corriente del mundo, está agradando al mundo, todo el mundo le está apoyando a usted, todo el mundo está contento con lo que usted es. Preocúpese si alguien no le ataca a usted. Cuestione si está en la fe del Señor. Cuestione si está en la fe del Señor. Miren, mucha gente llega a la iglesia y dice el llamado que se hace: venga Jesús y todo se arreglará. Yo no conozco, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Cuando usted está en el mundo, va a la corriente del mundo, y aunque se dé vuelta, sigue rodando por la inercia de la corriente que lo lleva. Aunque se golpee, sigue para adelante. Cuando usted llega al Señor, se pone contra esa corriente. No es una subcultura que aparece por debajo y solo el domingo mostramos quiénes somos. Es una manera de vida que se enfrenta al mundo, y entonces los problemas son mayores. Entonces usted llegó a la iglesia y comienza así: llegué a la iglesia, me dijeron que todo iba a estar bien, y resulta que ahora tengo más problemas de los que tenía antes. Pues bien, a esto estamos llamados, a estar en el mundo y a no ser parte del mundo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el mensaje que debemos pasar? ¿Qué debemos hacer? No me refiero al predicador, al pastor, me refiero a cada uno de nosotros. ¿Qué mensaje vamos a pasar? ¿Qué debo defender? ¿Cuál es el evangelio que debo predicar? Mire, hoy se ataca la divinidad desde programas de televisión, desde conversaciones, desde reuniones sociales, el nacimiento virginal de Cristo Jesús, la concepción de Cristo Jesús, la resurrección. Nuestra tarea es prepararnos para saber dar cuenta de esa fe que profesamos, para saber decir y contender en amor por aquello que creemos, para poder comunicar, para mostrar la confirmación que Dios ha hecho en nuestras vidas de que su palabra impactó nuestra vida. Entonces, que el vecino, que aquel que trabaja conmigo, que el compañero de la escuela, del colegio, ¿y qué tiene este? Yo quiero ser así, me gustaría ser así. Hace poco tiempo cumplo 15 años un sobrino mío y me dijeron: ¿podrías orar por él? Claro, porque estaba un pocotón de jóvenes.
Dije que quería que oraran conmigo, si eran valientes, si eran varones y mujeres. O cuando les va mal en un examen se ponen a orar. Ahora que están alegres en una fiesta, vamos a orar por eso. ¿Y saben qué? Es cuestión de hablar de Cristo Jesús y los corazones se doblan. Y usted comienza a ver a muchachos que tal vez iban con otro proyecto a esa fiesta. Comenzamos a orar, a alabar a Dios y terminamos cantando. En todo lugar, en todo momento. Recuerden que usted solo tiene que plantear, el resultado es de Dios, por eso no tiene hijos espirituales. El resultado es de Dios, el resultado no es suyo. Entonces, debemos saber qué creemos, cuál es nuestra fe, y debe ser algo muy claro y definido. Esa es nuestra responsabilidad diaria. Y empezamos por el grupo más importante, que es la familia. La familia. El principal llamado que tenemos y que tengo yo es predicarle a mi familia. Y ese llamado no es negociable bajo ningún aspecto. Y ese llamado me ha llevado a tomar decisiones en mi vida. El Evangelio consiste en predicar a Cristo. Qué raro que tengamos que decirlo eso en nuestra época. Todos daríamos como por entendido eso, ¿no? Pero, ¿qué predicaban los apóstoles? ¿Y qué predican hoy? ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe le habla al etíope? Felipe, el etíope iba leyendo Isaías 53, creo. Felipe se acerca y dice: oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y entonces le comienza a hablar de Cristo, comienza a hablar de aquello, le comienza a decir cada una de las cosas que hizo Jesús. Dice la palabra que cuando Pablo era Tesalónica, cuando iba a Damasco, Dios toca su vida, cae al suelo, se queda ciego, y al final, cuando él recupera la vista, vuelve y dice, ¿sabe qué dice la palabra? Y comenzó a predicar a Cristo. A Cristo. No dice, narró lo que le sucedió cuando iba a caminar. Comenzó a predicar a Cristo. Esto es lo que hacían los apóstoles al inicio. Este es el fundamento. Y que escuchamos muchas veces en las prédicas que llenan grandes escenarios. Las anécdotas del pastor. Cómo sentirse bien, el autoestima, ¿se ha oído? 10 pasos para ser feliz. El fundamento de apóstoles y profetas es Cristo Jesús mismo. Y está completamente definido y completamente claro. Y su corazón no va a poder hablar. Es imposible que una persona que conoce a Cristo, es imposible que una persona que ha sentido que el Espíritu Santo en su presencia tocó su corazón, no tenga el anhelo más grande de quererle hablar a cada persona que está a su lado de la obra que Cristo Jesús hizo en su vida. Y es también frustrante cuando tiene que hacerlo a gente que no le va a escuchar. Pero entiéndalo, su deber es predicar. El resultado es de Dios, de Él, de su gracia. Cristo es el centro de todo. Me pregunto, ¿podría haber algún mensaje
dado desde un púlpito, si Cristo no hubiese nacido, muerto y resucitado? ¿De qué podríamos hablar? ¿Qué podríamos predicar? ¿Qué sería nuestra vida? ¿A dónde nos dirigiríamos cada día? Mi hermano, solo sepa que mucho de lo que pasa por cristianismo hoy no está. Pablo es muy enfático en cuanto a las personas que predican falsas doctrinas. Si alguno sea ángel, ¿verdad? Sea lo que fuese, predica otro evangelio que no sea este, el de la palabra del Señor, sea anatema. Sea anatema. Palabras fuertes, muy fuertes, para quien ama a Dios. Lo que está diciendo es que las doctrinas, si son bíblicas, no se discuten. Si usted lee el libro de los apóstoles, va a encontrar el contenido de las prédicas, de las primeras prédicas, de lo que Pedro decía. Qué hermoso escuchar a un cobarde que negó al Señor en 3 ocasiones, desnudar su corazón. Qué hermoso saber que eran pescadores y no eran egresados de Harvard, ¿verdad? Que eran pescadores, que era gente humilde, que era gente con dinero. Si es posible, Señor, y si es para vivir, no solo me laves los pies, báñame todo, le decía Pedro. ¿Se acuerdan? Pues bien, este es el llamado que tenemos. Las obras, los milagros, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas. Creer en Cristo, el Hijo de Dios. Él murió por nuestros pecados y Él otorga el perdón de nuestros pecados. Somos aceptos ante Dios exclusivamente por la obra de Cristo Jesús. Él borra nuestro pecado, borra nuestra culpa. Dice, los arrojaré al fondo del mar, jamás me acordaré de ellos. Esa tendencia que tenemos a vivir en el pasado, a vivir en el futuro y dejar de vivir en el presente, recordando y rumiando el dolor, los errores, las angustias, lo que nos hicieron en el pasado, vivir en la incertidumbre de qué pasará mañana, y dejamos de vivir este momento en el que comunión con Dios somos extraordinariamente felices al saber que su alimento nos llena de gozo y que el gozo de su salvación es eterno, por nada modificado. Hermanos queridos, en esto se gozaba Pablo. Esto era lo que nos pedía que demos razón. Esto es lo que nos pide: defensa del Evangelio, prepararnos para conocerlo, prepararnos para dar cuenta del Evangelio. Y si nos hemos preparado y hemos conocido a Dios, Él sabe que no vamos a discutir para ganar, no nos vamos a molestar cuando alguien nos dice que no, o no vamos a tener control y dominio propio cuando compartimos la palabra. Él sabe que vamos a estar guiados todo conocimiento por el amor que Él nos dio. Y entonces seremos prudentes y sí, seremos sabios en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que Él dio. Pero también nos ha llamado a confirmar ese Evangelio. Y la confirmación de ese Evangelio es lo que muestra tu vida hoy. Y no precisamente aquí, Señor, sino en cada cosa que haces, o las que haces en silencio, o las que dejas de hacer, y la esperanza con la que vives el día a día.
Hermanos, si hay una epístola paulina en la que se muestra el gozo del Señor, es Filipenses. Pero en medio del gozo, el gozo no es artificial, no es la alegría que nosotros anhelamos tener por las circunstancias del mundo. Nos ponemos muy alegres si las cosas nos salen bien, nos ponemos alegres, contentísimos si ganamos algo, si tenemos... Y está bien, muchas de esas no son ilegítimas, pero dependen de las circunstancias. El gozo de la salvación es algo que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros y que debemos dejarlo fluir en medio de donde nos ha llamado el Señor a servir. Queridos hermanos, este es el sermón que nos llama a predicar el Señor. Por supuesto, con las deficiencias humanas que tenemos. Nos da inmensa gloria, nos da inmenso gusto, la gloria es de Cristo Jesús, el ver crecer la iglesia. Y en ese contexto, siempre en nuestro corazón, desde hace mucho tiempo atrás, en esta iglesia y en la anterior, hemos estado dispuestos a darle todo, como seguimos estando ahora. Por un tiempo voy a hablar con el pastor Fabio a continuación, por un tiempo tenemos que volver al hogar. Decía que la primera responsabilidad de pastores o predicadores es su familia, ser aporte precisamente ahí, donde queremos hacerlo, donde debemos hacerlo, donde tenemos que luchar la primera y principal batalla. Y esto todos los padres lo conocen y lo saben. Pero nuestro corazón siempre, desde la iglesia de la gracia, luego esta iglesia, y quién sabe Dios dónde nos llame a estar, a donde quiera que estemos, en cualquier lugar que estemos, donde vayamos, esto que hemos predicado acá es lo que siempre predicaremos. Las iglesias hacen falta en todo lugar, en todo sitio, en todo sector, en todo lugar, en todo movimiento. Y debemos estar donde estemos llamados. Por eso, mis hermanos, Dios bendiga la obra del pastor Fabio. Dios bendiga todo lo que está sucediendo en la iglesia Betania de la Victoria. Nos da profunda paz ser parte de haber luchado y seguir haciéndolo desde donde tengamos que estar. Que Dios les bendiga, mis hermanos.